Hola amigos de YouTube. Ay, el Athletic, qué pereza del Athletic. Athletic 0, Real Sociedad 1. Ida de las semifinales de la Copa del Rey española, temporada 2025-2026 en San Mamés. Athletic 0, Real Sociedad 1. Gol de Beñat Turrientes. No sé, hago este vídeo más que nada. Bueno, de momento sigo con el tema del fútbol, pero habrá más sustancia. O sí o no, o más o menos frecuentemente, ya se verá. Ya afeitadito, como he dicho antes. Y nada, el partido me da pereza mojarme y darme de codazos que la peña y con olor a calimocho por pozas y demás, y yo me he quedado aquí tranquilamente. Casita, sí, los comentaristas de la 1, los de Televisión Española 1, el Rivero y compañía, y por lo menos tenían a gente de alguna manera que lo vivía, como Urzay del Athletic y de la Bella de la Real Sociedad. Pero a mí que me digan, en el Albacete-Barça la semana pasada, cómo no había nadie del Albacete ni nadie del Barcelona comentando. ¿Qué pintaba Mario Suárez del Atlético de Madrid comentando, por ejemplo? Y así todo. Quiero decir, un comentarista muy malo que dice lo que vemos, que no ve algunas jugadas, que se trastabilla al hablar, que confunde nombres de los jugadores. Menos mal, como digo, que estaba bien acompañado por dos exfutbolistas, uno de cada equipo, que han cumplido. La retransmisión ha sido mala, pero bueno, lo he visto aquí tranquilito y de alguna manera se agradece. He visto ya pues, la salida de la gente en San Mamés por Bilbao Sport, las ruedas de prensa y demás. Y bueno, me apetece, al final, cuatro ojos ven más que dos y qué decir, pues si dos ojos más, en este caso los míos, pueden ver más que los que hayáis visto el partido, pues no sé, asustamos y eso trato de aportar. A ver, el partido me parece idéntico al que vimos de Liga la semana pasada, hace 10 días en San Mamés también. Lo que pasa que ahí prácticamente en la última jugada del partido, pues una jugada individual sirvió para el empate, 1-1 en ese caso. Empate marcado por Íñigo Ruiz de Galarreta en el 87. En un partido en el que se había adelantado la Real, pues, me parece que nada más comenzar la segunda parte, en el 56 o así, haya marcado Gonzalo Guedes en una jugada estratégica que casi la repiten. El de hoy ha sido en un disparo de Guedes, me parece, en un desmarque muy bueno que ha hecho. El portero hoy titular, que es el suplente, Alex Padilla, que está jugando a la Copa, no ha bloqueado y ha pillado Beñat Turrientes, el canterano, que está haciendo una temporada muy buena, al igual que John Gorrochategui, el otro canterano en el medio centro, los interiores, medio centros, box to box, digamos, ha pillado el rechace y ya ha fusilado a Padilla. Pero bueno, quiero decir que son dos partidos calcaos y ni ese era para estar contentos ni el de hoy. Entonces, no es para estar contentos ninguno de los dos, evidentemente, pero tampoco para estar decir que... A ver, vamos a situar las cosas. Vamos a situar las cosas. La Real Sociedad tiene más fútbol que el Athletic. Y por fútbol, y cuando el balón rueda por el césped, a pases y a elaborar jugadas, no eres mejor que la Real. Pero ojo, no lo eras el año pasado cuando quedaste cuarto y la Real décima o así, me parece. No. Ni que la Real ni que muchos otros rivales a los que se ha superado incluso esta temporada. O sea, no es que... No, es que la Atlética ha estado muy mal. El Atlético es lo que es y la Real es lo que es. La Real es un equipo que domina muy bien ese juego de elaborar, pone la pausa cuando hay que ponerla, juega más directo cuando hay que jugarla, que eso era quizás lo que le faltó el año pasado sobre todo, en la última temporada de Manuel Alguacil, técnico con el que han tenido muchos éxitos. Y ahora sobre todo desde que ha llegado este entrenador que ha llegado ahora en invierno, Matarasso, ha incorporado ese matiz de jugar más directo. Yo toco, pero aprovecho la velocidad de Guedes, aprovecho la velocidad de Barrenechea cuando esté. Cubo es más de jugar al pie, pero bueno, puede distribuir incluso al propio Yarzábal, puede atacar el espacio ahí, aunque Yarzábal suele bajar más atrás a recibir y filtrar en ese rol de falso 9, que es el que está optando también la selección española. Incluso las subidas de los laterales o las llegadas de los mediocentros, de Gorrocha y de Turrientes, como digo. Entonces la Real pues, le estaba faltando ese juego directo que está sabiendo aprovechar ahora. Y hombre, si el Atleti te viene a presionar arriba y te viene con las líneas juntas, o sea, te viene con las líneas hacia ti, pero esas líneas no están lo suficientemente compactas y no hay lo suficientemente contundencia para que cuando tú vas a presionar, si el rival te sale, cortar,
o ganar los diferentes duelos, pues entonces les estás invitando a que te metan balones a la espalda y si tú vas a por ellos ¡fum!, te salgan y les estás dejando espacios al contragolpe. Que es precisamente lo que el Athletic, con la velocidad que tiene en los últimos metros, sobre todo con los hermanos Williams, no ha sabido aprovechar muchas veces. Y la Real Sociedad, pues ahora está demostrando un poco a lo Villarreal, ¿no? Ese transicionar rápido cuando el rival te viene. Y tener la iniciativa más cuando la tiene. La Real, evidentemente, es un equipo que tiene muy bien la iniciativa. Lleva pues, toda la vida prácticamente teniéndola, con diferentes entrenadores, jugadores, matices y demás, pero es su sello. Por eso no es casualidad que es un club que apueste mucho por la cantera, por entrenadores de un perfil muy concreto, futbolistas de un perfil muy concreto cuando ficha. Tiene ese modelo Barça, digamos, y apuesta siempre por gente que se adapta a ese perfil. Y si son gente de casa que sienten el escudo y se conocen entre ellos, mejor. Una cosa es eso y otra cosa es autolimitarte como hace el Athletic, ¿eh? Y que tengas que siempre jugar con los mismos y a nada que te salgan dos o tres buenos, retenerlos y que puedan chulearte todo lo que quieran. Y sí, mira a los hermanos Williams, por ejemplo, y a Sancet y a Simón y a tanta gente. Porque claro, bajas el rendimiento y no me puedes sustituir por otro. Y págame o me voy, lo que ha hecho Nico este verano. Y claro, entonces saben que hagan lo que hagan, son intocables porque son las estrellas y han demostrado que están a muy buen nivel, que son muy buenos. Pero claro, no los puedes sustituir por otros, pues te arrodillas ante ellos, se relajan y el club pasa a ser de ellos. Evidentemente que sí. Y ya, 2 años buenos y ya déjame que ya ha ganado, ya me has exigido y pringao no me puedes sustituir por otro. Y por eso se está autolimitando el Atlético de otra manera. Entonces, el Atlético es de los pocos clubes del mundo, junto con el Real Madrid, centrándonos en el caso del Athletic, en el que no se ficha y no se confecciona una plantilla por y para una idea, que eso es lo que te da una identidad, tu afición, evidentemente, el sentimiento de pertenencia, y por eso es importante contar con canteranos y tal, que sean también aficionados, ¿no? Pues como hace la Real Sociedad o el Barcelona, o otros tantos clubes que digo, tus aficionados, tus aficionados y tu estilo de juego, y por eso es importante contar con canteranos que llevan jugando con ese estilo de juego desde pequeños. Pero vamos, a tener un plan que un entrenador venga y pueda trabajar e introducir sus matices y si un jugador no le sirve para ese juego, cambiarlo por otro e ir remodelando la plantilla y que se haga poco a poco. Y con un plan deportivo, no de repente, o sea, de repente no, me salen unos buenos, los agarro, me arrodillo ante ellos y no los puedo sustituir por otros. Y o cláusula o nada. Entonces el jugador, si se quiere ir, va a estar a desgana o te van a pagar su cláusula, pero no vas a poder sustituirlo por otro. Sino los que están, porque saben que aparte eres uno de los clubes que más audiencia tiene y que más ingresa, que más gente sigue y que más ingresa, los que están te van a decir, oye, que acabas de cobrar lo de la cláusula de este. Yo qué sé, por ejemplo, pues cuando se fue Kepa. Y págame más a mí, pues como hicieron en su momento. O cuando se fue Javi Martínez, Llorente, págame más. O págame más o me voy. Cuando resultó que realmente la idea era marcharse sí o sí, porque el Atlético le ofrecía lo mismo que le pagaba la Juventus, o más, y se fue a la Juventus. Pero claro, ahí no sacaste ni rendimiento deportivo, porque el jugador estaba a disgusto y estuvo con mala actitud y al entrenador que era Marcelo Bielsa, el mejor entrenador de la historia del Athletic, por lo menos de mi historia con el Athletic, que no le dejaron trabajar porque era peso del club y de los jugadores y de los caprichos de una directiva que quería retener a un jugador a toda costa, un jugador que no quería estar, en este caso Llorente, y no se le sacó rendimiento deportivo, como digo, porque el tío ni entrenaba ni hacía nada, se quería ir, a acabar la temporada y marcharse libre. Un poco lo que ha pasado con Íñigo Martínez recientemente. O sea, y no se sacó rendimiento económico porque no lo vendiste, se te fue con la cláusula. Pues que ya te digo, aunque te paguen la cláusula, lo único que vas a hacer es tirarte piedras a tu propio tejado. Tirarte piedras a tu propio tejado. Porque el resto de jugadores esos saben que has cobrado ese dinero y que como no puedes invertirlo en fichajes, pues que les renueve los contratos a ellos, que si no, me voy y no me puedes sustituir por otro. Claro. Y tienen el club cogido por ahí, ¿no? Claro, es que es de locos. Es el primer club en el que ya tengo junto con el Madrid. Y en el tema del Madrid me podría meter, que han pasado muchas cosas en relación a ese tema con el Madrid. Y pasaron en su momento también. Y bueno, es un problema perpetuo del Madrid. Pero bueno, del Real Madrid me gustaría hablar también. Es un club muy curioso.
muy ganador, las Champions y todo esto, pero es un club también bastante preso de sus jugadores y de la propia tumba que ellos han cavado y de no tener una planificación, sino planificar en base a los jugadores de turno y no que los jugadores sean piezas para construir un organigrama, como si pasa, por ejemplo, pues eso en la Real Sociedad de Barcelona. Y el Atlético es un mini Madrid en ese sentido, no tiene un plan. Tiene que salgan jugadores y este porque es vasco lo ficho y este está en primera división porque es vasco y no lo puedo sustituir por otro y bueno, voy a tomar aire porque me cabreo porque es que es de locos y hay mucha gente a la que le aprieta la boina y no lo ve. Pues es tan evidente, lo tienes tan en la cara, lo dijo Santiago Cañizares en la radio en el partidazo de Cope de Juanma Castaño, que bueno, el único que tiene algo de nivel también es futbolista en esa tertulia y es que es tan evidente, macho, el que ha estado en un vestuario como el del Valencia, un vestuario que ganó ligas y tal y que luego se relajaron también y él también se relajó entre otros. Y bueno, y sabe cómo es el futbolista de egoísta y de hedonista y bueno, la mente humana y el cuerpo humano tienden a la comodidad y una vez que de alguna manera le has dado el caramelito, en este caso a los que esperan algo de ti, dices yo ya he cumplido, claro, en una empresa se te exige rendimiento, o no cumple los objetivos de la empresa o te cambian por otro, aquí no se puede, o por alguien peor o... Y claro, y en base a lo que hay en el mercado, o tienes en casa, o hay en el mercado, es decir, vascos, que esto parece 8 apellidos vascos, pero esto no es una coña de Carra Rejalde, sino que es la puta realidad de un club de 127 años de historia, pues pones el culo directamente a los futbolistas. Y bueno, al ver a los vascos y organizo al equipo a los más a los vascos. Y el entrenador no puede tener un esquema y ficharle jugadores en función de ese esquema. Y no, a ver estos vascos que tienen estos gudaris, estos 11 aldeanos y que se adapte. Ejemplo, eso pasó con el señor Marcelo Bielsa, eso pasó con el señor Marcelino García Toral, el segundo mejor entrenador que he visto en la historia del Athletic. Y otros, pues bueno, un fútbol más pragmático. Valverde, pues arrodillarse ante los jugadores y venga, niños, jugad todo, luciros, tal, sí, sois los mejores, sois nuestros gudaris y bueno, y cuando había que hacer una reconversión, reconversión, perdón, pues ha venido el Caparroso, el Garitano de turno a renovar el equipo, pero claro, una vez que lo renuevas, luego ya viene Valverde, que ha sido muy listo el tío ahí, ha sido muy listo porque ha venido tras buenos ciclos como el de Marcelino, que el de Marcelino no fue mejor porque no se le dejó trabajar, lo mismo que a Bielsa. Ha venido tras buenos ciclos y tras el trabajo de obreros de Caparrós y Garitano, como digo, y Valverde las dos etapas que yo le he visto, la primera era muy pequeño, pues también pasó lo mismo con Chichu Rojo y con Henkes, vino y ha aprovechado el trabajo de otros entrenadores y ya jugadores consagrados. En la primera etapa, pues los Yeste, Del Horno, Cheve, bueno, Cheve ya estaba un poco capa caída, Santi Ezquerro, Pablo Orbaiz, Daniel Anzubía, la segunda etapa, pues Iker Muniain, Ander Herrera, Markel Susaeta, Aritza Duriz, joder, estoy diciendo y bueno, y ahora pues sí, esta plantilla que tenemos. Y ahora mismo el Athletic no es de los socios, no es de los que queremos, que muchos socios me dirán que estoy loco, pues estoy loco, pero me parece tan evidente. Y en este caso, concretamente, la familia Williams, pues se ha adueñado de este club y hay que tener contentos a los Williams, claro. O sea, a una familia que se ha quedado por dinero y no por otra cosa. El mayor es el capitán y está jugando en primera división por la filosofía del Athletic y por contentar al hermano. Y el hermano, que sí, que es un jugador de mucha calidad, como es el Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki Williams, el capitán pequeño Nico Williams, pues se ha quedado por dinero y porque es el club que se le pone a los pies, no como hacía cualquier otro club al que se ofreció, porque fue él y su agente los que se ofrecieron y la familia Williams. Ahora mismo los Williams son los amos y señores y ya está, se han acomodado y es lo que hay. Y ahora pues dices, va, pues espera una reacción, pues entonces si los Williams no están bien, que jueguen otros y a quién pones, claro. Pues hacer un equipo más compensado, que es a lo que voy ahora, que al final no estoy hablando del partido, pero que lo del partido es consecuencia de una dinámica de la realidad de esta temporada de Athletic, que no es otra más que esa, que ha habido un bajón, dices, ah, el preparador físico, tal. El bajón es mental, has ganado y te relajas. En el Athletic, como digo, se dan todas las circunstancias para relajarte. Entonces el bajón es mental sobre todo y bueno, y ahora lo voy a enlazar con lo de este partido y un matiz que me parece muy importante. Este equipo vive a falta. O sea, este equipo de lo que vive es de físico. Es una plantilla física. Pues también como la del Madrid actualmente.
La velocidad de los Williams, la presión y la corpulencia de gente como Sancé, de Vivian en la defensa. Es un equipo físico, físico, físico. Pero futbolísticamente, cuando el balón rueda, amigo, ni la Real estaba tan mal el año pasado, ni el Athletic estaba tan bien. Lo que pasa es que aquí ya entra en juego, pues, la contundencia en las áreas. La contundencia en las áreas y la suerte. Sí, la suerte. Pues es un deporte que igual no haces nada en todo el partido, pero metes un balón y entra y gol y el rival te las falla a todos los colores. Y bueno, dices, oh, el portero para todos. A ver, Unai Simón, las paradas que hace, muchas son de cuando. El Athletic juega con las líneas. Cuando está bien, juega con las líneas muy juntas, o para adelante o para detrás. Claro, si llega el momento que no tienes la pelota, porque el Athletic no es un equipo hecho para mantener la pelota, repito, como mucho para hacer alguna posesión estéril, plana, de dejar pasar el reloj y que no te hagan daño, ¿no? Pero no tiene esa calidad, digamos, para elaborar con la pelota sobre el raso. Que quiere atacar, balón al desmarque, balón al espacio, para que se desmarque alguien, normalmente un Williams, que ya ni lo hacen, más, ya te digo, físicos, de motivación sobre todo, o balones más directos para que haya pues un Marouane Sanadi de turno, un delantero así más corpulento, Guruceta no es ese perfil, Sánchez sí lo es como jugador de segunda línea que llega desde atrás, pues y lo que salga. Entonces, quiero decir, tú puedes no rascar bola en todo el partido, pero pero meter un balón y que acabe en gol. Y el rival, eso, atacarte y no meter ni una. Y ya te digo, muchas veces atacan, pero no en situaciones limpias. Y claro, son remates muchas veces o blandos o escorados o. Y puedes decir, ah, ¿para dónde Simón? Pero muchas veces estamos hablando de fútbol de élite. En un portero que no es demasiado alto, pues se beneficia de remates un poco forzados y tal. Y igual, como es más bajito, igual en el caso de Simón que no es muy alto, pues igual se estira mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! Y parece una parada súper estética, súper plástica. Y no es el caso. El portero sobre todo tiene que dar seguridad con los pies, seguridad en las salidas, imponerse. Aquí estoy, es decir, aquí estoy yo. En los diferentes matices del juego. El área es su casa. Y no es el caso de Unai Simón. Cuando sale me da un miedo que. Cuando sale de los tres palos, digo, me da un miedo que vamos. Entonces, bueno, al final las buenas dinámicas vienen cuando juntas una buena generación, que la hay. Juntas hambre por ganar y estás bien de ánimo y bueno, físicamente hay que recordar que también ha habido lesiones los dos últimos años, que decimos que han sido tan buenos que lo han sido. Y tienes suerte también, porque sí, la suerte influye mucho. Es decir, el Albacete, por ejemplo, el otro día en Copa del Rey, en la ronda anterior, al Barcelona le podría haber empatado a base de meter melonazos. Así es como empató el Atlético el otro día, a la Real Sociedad el Derby de Liga. Un balón que había suelto por área, lo pilló a la reta y bueno, una jugada individual y también la defensa estaba un poco contra pie y le salió un disparo que 9 de cada 10 veces lo fallan. Lo que pasa que ahí salió el 33 y la metió. Bueno, a ver, quiero decir, pero porque pase eso, no es que estés sometiendo al rival, no es que domines el juego, no es que te merezcas. A ver, merecer. Merece el que marca. O sea, y si cada equipo mete un gol, pues te has merecido. Te has merecido ese resultado. Otra cosa es cómo estés en el partido. Y bueno, el Athletic no es que está mal en cuanto a que ha perdido ese hambre, la intensidad mental, pero que ya te digo, es el problema y por todo el rollo que metió al principio, una introducción más larga casi que el tema en sí, pero bueno, que al final hay que hablar de ello. Pero en cuanto a fútbol, cuando el balón rueda, no era superior a la Real ni el año pasado ni el anterior, porque no tienes una estructura de juego. Vives ahora de una generación de futbolistas bastante físicos que han salido. Bueno, siempre ha sido el Atlético un equipo bastante físico. Cuando no tienes calidad o no tienes, digamos, una idea futbolística bien trabajada, recurres al patio del colegio, todos para arriba, balonazo, al que la pille, el más alto, el más rápido, pum, gol, tal. Y es a lo que viene jugando el Athletic, también el Madrid, repito, pero ahí ya me meteré si sale el tema. Y bueno, eso ha sido también los años anteriores. Lo que pasa es que, como digo, te ha acompañado que tenías más hambre y tenías más suerte. Entonces, si ves que la plantilla está acomodada o vaga o cansada mentalmente, o como lo quieras llamar,
no tienes mucho donde elegir, pero bueno, puedes ser valiente y hacer un equipo aunque sea más equilibrado y más luchador. Y también el problema con eso, me parece fundamental decirlo, que los titulares, como digo, se sienten muy titulares y muy insustituibles y por tanto se relajan, pero los suplentes, claro, no tienen continuidad. Porque, a ver, hablamos mucho de las rotaciones de Valverde en Champions, por ejemplo. No se trata... Rotar hay que rotar. O sea, que un día puedes rotar en un puesto, pero que el equipo sea reconocible. Otro día en otro. Es lo que se hacía el año pasado, Europa League, por ejemplo. Pero lo que no puedes hacer es de repente cambiar 8 de golpe, ¿eh? Que juntas a 8 que no están acostumbrados a jugar juntos, que no tienen ritmo de juego, no tienen confianza. También les falla el aspecto anímico en ese sentido. Pero a la inversa. Entonces, bueno, tienes que juntar un equipo equilibrado y compensado en el sentido de que se conozcan entre ellos y llegue un cachorro de la cantera o alguien que esté contando menos con hambre y con ganas de demostrar, con hambre y con ganas de demostrar, y alguien pues que sienta un Williams o tal que puede perder el sitio y bueno, esa dinámica se lleva viendo, bueno, en Champions yo creo que se ha ido de menos a más claramente y realmente a mí me gusta cómo se ha competido. A mí me gusta cómo se ha competido. He visto ese equilibrio y ese, por lo menos, presentarte a los partidos y saber hacer que no se está viendo en Liga, donde se están dejando ir. Y en Copa, pues mira, ahí sí que ha influido la suerte y los detalles más que otra cosa. Y bueno, que el rival las que tenía las fallaba, tanto la Cultural Leonesa como el Valencia no supo aprovechar su momento y el Athletic castigó. El Athletic castigó, pero se llegó a semifinales por pura suerte. Es que al final, los torneos de eliminatorias no miden el mejor equipo. Muchas veces el que mejor compite, normalmente, de hecho. El que mejor compite en menos tiempo. 90 minutos, 180 minutos. O vamos, si próloga y tal. O, qué decir si al final se pasa a los penaltis, eso es pura suerte ya. Entonces, muchas veces que se pase a los penaltis un equipo que ha estado a que no se juegue y que el equipo que ha estado atacando y proponiendo, pues no consiga adelantarse y acabe el partido en penaltis y pase precisamente el que no ha estado proponiendo, por ejemplo, eliminatoria de cuartos de Champions de hace 2 años, Real Madrid-Manchester City, pues no sé, a mí por lo menos no me parece que prime. Al final tú juegas al fútbol para ganar, pero sí, o sea, al final merece el que marca. Pero hombre, no sé, ¿dónde dejas el premio a, no te voy a decir ya el esfuerzo, también a una idea, a querer llevar el peso del juego, a presentarte, a competir, pero no competir como en el patio del colegio, competir, joder, estamos en la élite, en primera división, en la Champions, no sé, en este caso en la Copa del Rey, a competir con una idea y sabiendo lo que haces en el terreno de juego. Tú estás plantado en el terreno de juego, saber lo que haces en el terreno de juego, ¿no? Entonces, los torneos de eliminatoria son muy justos en ese sentido, porque al final los sorteos no son puros, además te puede tocar un equipo tal y son sorteos condicionados y dices, pues me ha tocado este, pues lo tengo más fácil si me toca el otro, tal. Di que por ejemplo ahora en la Champions están condicionados los cruces en función de cómo hayas quedado en la clasificación en liga regular, pero bueno, es una liga regular en la que no se enfrentan todos contra todos. Depende de los que te hayan tocado en la liguilla regular. A unos les tocan unos, a otros les tocan otros. Al final el formato más justo realmente es la liga, porque realmente durante 9 meses juegan todos contra todos y realmente ahí ya no hay truco. Al final es juego todos contra todos y al final vas a ser el segundo mejor equipo o el 19º mejor equipo, ¿no? En eliminatorias pues te toca el que te tocó y a ver, igual este equipo es mejor que yo con la pelota, pero claro, me dedico a que no pase nada y yo la que tengo, pues por lo que sea tengo suerte y la meto y paso. Lo que podría haber pasado en el Albacete-Barcelona el otro día, ¿no? ¿El Albacete es mejor que el Barcelona? No. ¿El Atlético, la Real Sociedad es mejor que el Atlético? ¿O el Atlético es mejor que la Real Sociedad? No, es mejor la Real. En cuanto a saber lo que hace en el terreno de juego. En ese sentido ha sido muy... les ha aportado ese punch, ese entrenador que ha llegado de coño, me vienen a presionar, pero no me vienen de manera ordenada, les pillo la espalda y les hago un 7. Y es lo que ha pasado tanto en el partido de Liga como el de hoy. En el partido de Liga se empató, hoy se ha perdido, se mereció perder los dos. Y de manera clara. Y no por mérito del Athletic, porque a lo que voy es a que el Athletic de fútbol no tenía mucho más el año pasado y el anterior. De hecho, cuando tenía que proponer y llevar la iniciativa, pues hombre, a mí no se me olvida el partido contra el Getafe en casa el año pasado, 1-1, con sabor a derrota, contra el Valladolid fuera, el Valladolid que fíjate la temporada que hizo, Osasuna en casa, Mallorca en casa, Leganés en casa,
Incluso la final de Copa del Rey contra el Mallorca hace 2 años. Se adelantó el Mallorca, tú tuviste el peso del juego y demás, pero tampoco supiste qué hacer. O sea, la prueba es que de medio campo para arriba, salvo a Nico Williams, cambió a todos. La final de hace 2 años. Y luego a los penaltis, pues pasaste. Pero podría haber pasado el Mallorca. Un equipo que se dedicó a marcar su gol a balón parado y a la más absoluta nada, ¿no? Claro. Por eso digo que las eliminatorias y las finales, hay la emoción a ver qué pasa, tal, pero no son justos. No son justos. Por eso para mí el torneo más fiable es la Liga y el Athletic está donde está en la Liga, pues de manera justa y porque había ganado algunos partidos de manera incomprensible. Bueno, comprensible sí, porque ha metido más goles que el rival, pero que no ha salido con, sobre todo con esa ni con ese plan de juego ni con esa actitud. Lo del plan de juego, pues el Athletic está condicionado por lo que está, como digo, y tampoco hay un plan de juego claro, más allá de lo que digo. Y no lo había los años ni en los años ganadores. Lo había con el señor Marcelo Bielsa y con el señor Marcelino García Toral. Pero claro, como digo, entrenadores que estaban condicionados de pies y manos, ¿no? Estaban atados, ¿eh? Y bastante hicieron. Bueno, Marcelino con la plantilla que tenía, adaptándose como podía, pues se me ocurre de primeras poner a Nico de volante, a la altura del centro del campo, bueno, de que estaba debutando y para que cogiera algunas nociones defensivas y tal, pero eso le hizo yo creo acomodarse mucho a la hora de recibir, de bajar muy atrás a entrar en contacto con la pelota y luego pues no desmarcarse, porque Nico se desmarca muy poco, para la velocidad que tiene, y Sánchez pues sí, aprovechar su llegada y demás, pero yo creo que Sánchez es bueno también cuando baja al centro del campo a recibir y no jugando tan adelantado, igual lo ahogas, ¿no? No sé, ejemplos que se me ocurren. Época de Bielsa sería para hacer un vídeo aparte, aquellos 2 años, lo que vivimos. Con el señor Marcelo Bielsa y todo lo que he comentado del señor Fernando Llorente y demás con más profundidad. La directiva de Josu Urrutia. Tema para el canal, tema para el canal. Los 2 años de Marcelo Bielsa. Conflictivo. El segundo que coincidió con el último año de Mourinho en el Madrid, también conflictivo, con el tema de Iker Casillas y demás. Me gustaría hablar de aquella época y de aquella temporada, 2012-2013. Bueno, quiero decir que futbolísticamente el Athletic nunca ha tenido normalmente mucho más. Entonces se vive del hambre y de que aprieten los cachorros de Lezama, hacer fichajes. Bueno, ya que puedes fichar poco, ficha bien, acierta. Últimamente, pues, ¿qué quieres que te diga? No se ha acertado demasiado con los fichajes. Al final tienes que fichar a un jugador que está jugando con 24 años en primera federación, como es Marwan Sanadi, y uno que es de su edad, me parece, Joaquín Panicelli, del Alavés también, de la cantera, está jugando en el Mirandés en segunda división y queda Pichichi de segunda, me parece, y te vas a por Marwan. Los dos pertenecían al Alavés, se trajo al que estaba cedido en primera federación, haciendo una temporada buena, pero no al que estaba haciendo una temporada increíble en segunda división. ¿Eh? Y te puedo decir muchas cosas. O fichas a Álvaro Ayalo y no sabes para qué. Para cumplir qué rol. O tienes potencial en la posición del lateral diestro y fichas a Areso que lo dejaste ir libre por 12 millones. Y no se ha acertado con los fichajes tampoco. No se ha acertado. Claro, los cachorros hay que ir subiéndolos poco a poco y tener un plan para ellos. No te pongo 10 minutos aquí, allá, ahora te cedo un equipo que sí. Las cesiones están siendo buenas porque, por ejemplo, Pello Canales en el Racing le ha venido bien esa cesión porque el Racing juega lo que necesita Pello Canales. Son jugadores para tener la pelota. Del mismo modo que lo es en Guerbo Lavarrita que está en el Andorra, del mismo modo que es Beñat en Navarrena que está en el Castellón, de segunda división, tal. Eso pues habrá menos calidad que en primera. Son equipos que jugando tienen más calidad que el Athletic en el sentido de que saben tratar mejor el balón. Te puedo decir también Íñigo Vicente en el propio Racing, en su momento, ese ya se fue hace tiempo. Nico Serrano, por eso está jugando tampoco en el Athletic. O sea, te voy a decir, los jugadores técnicos y que necesitan tener mucho el balón y ser protagonistas para conducir, distribuir y demás, pues en el Athletic actual no tienen sitio, porque el Athletic no tiene una estructura para eso ni para ellos. Entonces, bueno, lo que te queda es pues, que salga uno bueno, sobre todo para lo que juegas, pues en ese caso Jan Sacet y Nico Williams, pues bendita que hayan salido. Pero claro, lo que no puedes hacer es hacerles esos contratos y que se te relajen así. Por ejemplo, el caso de Julen Guerrero, por mucho amor que sienta por los colores, no hay duda de que hay un Julen Guerrero antes de esa renovación y después de esa renovación que le hicieron, vamos, vitalicia prácticamente. No puede ser que el chico, por mucho que estuviera compromiso con el club y demás, se relajara.
ya no tenía la motivación de ir al Real Madrid con Raúl y formar una delantera española, o ofertas que tenía de Italia, del Lazio, del Inter, no sé, que perdiera la motivación al final. Al final si ya has hecho lo mismo, y bueno, sobre todo, igual esperaba ir al Mundial de Francia el 98 y jugar la Champions con el Atleti, la 98-99, después de su campeonato la anterior temporada, me estoy yendo ya muy atrás, pero quiero decir que ya, es decir, una vez que este futbolista tocó techo en el Athletic, a partir de la 99-2000, que el equipo fue para abajo, el jugador también fue para abajo porque ya había tocado techo y no había más. Y aunque tú quieras, igual no puedes. Igual no puedes. Dices, mi mente ha llegado hasta aquí. Por eso me preocupa, por ejemplo, que eso, que Nico Williams siendo tan joven haya ganado la Eurocopa, la Copa del Rey y tal. Y sobre todo que en un club como, o sea, para su carrera, también para su salud como deportista y como persona, necesitaba seguir asumiendo retos y cada vez retos mayores. Y el Atleti no le puede ofrecer eso y pues al final es un jugador que se puede, sí, cobrar un contrato increíble, pero y tener protagonismo y tal, pero joder la carrera. Eso al final, porque al final su rendimiento es peor, el del equipo es peor, y si el del equipo es peor, el suyo es peor. O sea, es un círculo, ¿no? Y al final, pues pasas a ser un jugador que se estanca y al final no ser ese jugador que apuntaba a ser o que tenías ese margen para ser, porque dices, es que Nico juega con la selección que en el Atlético, hombre. La selección que hay más calidad en el juego saca más rendimiento a Nico. Y dices, no, pero el Atlético es un equipo diseñado para Nico, para correr y demás. Sí, pero Nico tiene calidad también y muchas veces el Athletic, fijaos si el Athletic tiene poco plan de juego, que lo que hace es darle balón a Nico y que invente él. Y Nico necesita estar en un circuito de juego que funcione, en el que él aporte lo suyo y ser una pieza de ese circuito, que eso es lo que es en la selección española, hubiera sido en otros clubes que hubiera fichado como el Bayern o el Barcelona, no balón a Nico, balón a Nico. Sánchez, en cambio, pues yo creo que sí que es más para este juego el Atleti, de balones divididos, de lucha, de llegada, y por eso no me lo imagino. En un Bayern sí me lo imagino, en un Chelsea, pero no me lo imagino, por ejemplo, en un Barça o yendo a la selección. Yo creo que si están haciendo más selección, no es por eso, más allá de sus constantes problemas físicos y de su cuestionable actitud en algunos partidos debido pues a la vida nocturna que lleva el amigo, porque claro, a ver quién lo echa después del contrato que le han hecho. Entonces, el problema del Atlético es ese. El problema futbolístico, bueno, el Atlético futbolísticamente es lo que es. Y se vio en el partido de Liga contra la Real Sociedad que se es inferior a la Real Sociedad, por lo menos en el aspecto. Del mismo modo que se es inferior en ese aspecto a la Real Sociedad, al Racing de Castellón y de Santander, perdón, y al Andorra. Nos guste más o menos, pero es lo que hay. Y en un torneo regular, pues al final, a nada que bajes la intensidad, estás donde estás. Y en una eliminatoria, pues puede haber suerte, podrías haber empatado y haber ganado, pero bueno, has perdido y has perdido por poco. O sea, que todavía tengas opciones en una eliminatoria que podría haber sentenciado a la Real por juego, porque la actitud, pues sí, está ahí, del mismo modo que ahora tienes un equipo más equilibrado, como digo, en el que ni los titulares son titulares, ni tan titulares, ni los suplentes son tan suplentes, pues vas premiando por meritocracia precisamente a Nico Serrano, a Robert Navarro, a Unai Gómez, haces un equipo, pues ya te digo, en el que los Williams están jugando todo y los suplentes ya van entrando más. Y Z, pero incluso el chaval que ha subido, Monreal, pero Orrego mismamente, o Selton, otro jugador de mucho talento que, al igual que Nico Serrano, yo lo veo poco recorrido a día en el equipo, por eso, porque no está en un circuito de juego que le vaya a beneficiar. O sea, en ese sentido, por eso Sancet al 10%, incluso Sancet Cojo aporta más y tiene más boletos para ser titular a día de hoy que Selton, más allá de por el contrato y demás. Selton, perdón, Sancet al 10% te aporta más que Selton al 100%. Por condiciones futbolísticas en base a lo que necesita el equipo, que es lo que digo. Que está muy claro y que cualquiera que haya visto, aunque sea, yo que sé, 5 minutos esto, yo creo que lo entiende, ¿no? Entonces, por el partido de hoy y el de Liga hace poco también con la Real, los dos de la Real recientes de San Mamés. Más o menos mismo guión, lo que pasa es que no ha habido la genialidad individual al final. Y... y lo que hay, y tampoco hay mucho más. La actitud, pues bueno, es buena en el sentido de que yo veo al equipo que pelea más, que está más ordenado tácticamente y más compensado y que se sabe más. Hay un plan, dentro de que no hay plan, hay el plan de vamos a morder.
Lo que pasa que, claro, no es lo mismo que te venga todo de cara, que entonces tienes más confianza en ti mismo y quiero llegar, que ahora que, bueno, pues llevas arrastrando unos resultados negativos durante toda la temporada, pues claro, tienes una mochila que te pesa y claro, cuando te viene una cosa en contra, pues te vienen todas y ya no sales a hacer esa presión, por ejemplo, la Real con el mismo orden, ni con la misma confianza, ni con la misma intensidad. Y yo creo que es un tema de confianza también en ese sentido. Y la Real pues te puede hacer el daño que igual no te supo hacer el año pasado. Que de hecho el partido que se gana aquí 2-1 el año pasado fue de un guión similar. Y se ganó. Entonces, claro, al final, cuando te viene todo de cara, te viene todo de cara, y cuando te viene todo de contra, te viene todo de contra, y no estás con esa intensidad ni con esa confianza, y estás empezando a entonarte y a sentirte como un equipo más compacto, pero bueno, la suerte no te acompaña, tienes ahí ya te pesan las piernas, ay tal, y si no me pongo aquí, ¿qué pasa? Y si, ay, que ya son muchos puntos, muchos partidos sin ganar, tal, y va, mira la Real, como que la Real en cambio que le viene todo de cara, o el Español mismo que no hizo un pimiento y ganó aquí, claro, fue un partido de patio de colegio de mucho balón disputado, poca continuidad en el juego, lo ganó el Español, porque venía en buena dinámica. En la Real pues, viene en buena dinámica y sobre todo cree en lo que hace. Y ahora que juega más directo y sabe jugar a Atlética, un Atlético que hace esa presión y te viene arriba, pero de manera sin confianza y de manera más desordenada quizás, más ordenada que a principio de temporada, pero más desordenada que otros años y que no le acompaña esa suerte, pues le puedes hacer daño y con la pelota bailarle y bueno, eso es un poco lo de siempre, pero en esta temporada pues falta, es un tema de confianza, como digo, también. Y de intensidad que ahora se está recuperando, pero y que bueno, se tendrá que recuperar tarde o temprano del todo, pero o no sé qué tendrá que pasar aquí. Yo ya digo lo que haría. Si fuera directivo del Athletic, no soy ni socio, imaginaros. Pero claro, estás en esa dinámica en la que no estás tan confiado en lo que haces y el rival, pues con menos te hace más daño. Hay días y días, la Real pues hablando del partido de manera perfecta lo que hacía el Athletic y las dos veces le ha salido bien. No del todo porque tendría que haber ganado los dos partidos de manera más clara. El Athletic su guión no lo ha ejecutado bien y la Real lo ha ejecutado perfectamente, pero claro. Luego ya vamos a una cuestión de pegada y demás. Pegada que el Athletic antes pues o contundencia que tenía en el área contraria sin tener un delantero centro claro. Este año en ese sentido Guruceta sí que está metiendo más goles, pero no es ese delantero que necesita el equipo. Por eso el año pasado Marwan Sanadi nada más llegar, siendo el jugador que es, pues aportó pues sí, esa contundencia, esa presencia en el área. Y... Pero bueno, había esa pegada y esa contundencia y atrás pues tenías esa contundencia de Vivian que te ganaba todos los duelos, tenías esa contundencia de, bueno, de Simón bueno, que te paraba lo que podía y lo que no. Y respecto a ese sentido, dices, para mí el más completo me parece, el portero más completo de los últimos años me parece Julen Aguirre Zabala, que está haciendo en el Valencia. Alex Padilla, dice, ha hecho una parada muy buena en un mano a mano con Oyarzábal, me parece que era. Parece que era con Oyarzábal. Pero claro, Oyarzábal ya le venían Leque y Paredes, me parece, a... O Leque y... ¿Ha jugado Paredes hoy? Sé que ha jugado Monreal, pero no sé quién ha jugado con él. Parece que era Paredes, pero no estoy seguro ahora mismo. Joder, a Laporte, no. No, Laporte está lesionado, habrá sido Paredes. O sea, al final la mente a veces desconecta el partido, te aburres y la mente desconecta. Pues claro, le han ido a encimar y claro, Oyarzabal ya ha rematado más forzado y claro, ¿para dónde Padilla? ¿Qué tal? No, Oyarzabal remata forzado y Padilla pues se estira y de manera un poco rara y se adorna, ¿no? Y parece paradón, en un uno contra uno. No era un uno contra uno porque ya le estaban encimando y para que rematara más forzado. En fin, mala dinámica. Bueno, buena dinámica en el sentido de que se están recuperando cosas, por lo menos esa solidez, pero ni acompaña la suerte, ni acompaña la confianza, la autoestima, ni acompaña la contundencia. Y bueno, aún así se sale vivo hoy, se salió vivo en el partido de liga, pero bueno, que futbolísticamente no os engañéis porque no hay tanta diferencia con otros años. Y sí en intensidad, que se está recuperando, pero bueno, aún así, pues ya llevaremos varios meses de competición y bueno, es una temporada más difícil. La Champions no ha sido el problema, repito, la Champions no ha sido el problema, sí la forma de rotar del entrenador, como he dicho.
¿Y qué vas a hacer? Son mejores que tú en lo tuyo no estás bien, ellos están especialmente bien. Y bastante que solo te han ganado por uno o te han empatado en liga. Hoy el entrenador, pues yo creo que se ha dado cuenta de que la presión no se estaba ejecutando bien y nada más empezar la segunda parte ha metido 4 cambios de golpe, ha metido de repente todo el talento que ha podido, ha metido a Nico, ha metido a Selton, ha metido a Nico Serrano, ha metido a Galarreta precisamente, ha metido calidad y talento. Dices, va, pues ya que no les puedo presionar ni morder, pues voy a intentar quitarles el balón. No se ha podido, ha habido muy poca profundidad. Porque aunque metas mucho talento, si no lo metes de manera ordenada y con una idea de juego clara, pues si no hay guión táctico y bueno, luego aparte sí, el tema también físicamente puede haber algún problema, sobre todo falta de descoordinación. A verlo flaco todos son pulgas y el partido de hoy, pues bueno, hay intención, se ven cosas, pero el Atlético expreso de sí mismo sobre todo, de que ahora vienen las vacas flacas y vienen por lo que vienen, y de que amigo, ni antes estaba tan bien, ni ahora está tan mal. Lo que toca, rachas y... Bueno, en cualquier caso, los que habéis empezado a seguir esto desde la Copa, el Atlético es un club que compite y bastante hace, teniendo en cuenta que es expreso de sí mismo, como digo. Pero vamos, aquí títulos bastante que se compite y que se está ahí, que se disfruta cada domingo el ambiente que hay y ese debería ser el único motor de la identidad del Athletic y preocuparse de construir una identidad deportiva, futbolística y dejarnos de romanticismos estúpidos. Eso sí, se disfruta mucho y bastante que se está ahí de manera regular, peleando en Copa, peleando en Liga, haciendo lo que se puede, pero bueno, esto es por picos y más en un Athletic que es presa de jugadores que vayan saliendo y de cómo estén esos jugadores en todos los sentidos. Así que nada, yo lo veo muy claro, no sé vosotros, me he enrollado muchísimo, pero es un tema que bueno, el Athletic me importa y me duele y me alegra y lo disfruto, pero hay veces en las que duele. Bueno, realmente lo disfruto siempre porque es algo con lo que me entretengo y disfruto mucho, pero sufro siempre por la impotencia de, joder, no se podría hacer un proyecto como el de la Real mismamente, ¿no? En fin, felicitar a los vecinos de Donostiarras y yo me preocupo de ganar cada partido, pero bueno, el torneo más justo es la liga y hay que ser más regulares para sumar puntos. Y seguir y ya la última eliminatoria que queda que es esta en Donostia, pues lo mismo pasas. Sería nada, teniendo pegada y metiendo balones, a ver, y si se pasa, se pasó. También muchas veces el que perdona la paga y la Real lo ya ha perdonado. Y bueno, en cualquier caso, seguir disfrutando de esta mierda y de este deporte y ya nos veremos. Aupa Athletic, Gabón.